Muy buena, yo soy Fran Jurado y quería que veáis una cosita. Se habla mucho de que el Cybertruck nunca va a llegar a Europa, pero mira, algunos becerros que nos encontramos a veces, vaya auténtica animalada de coche. O sea, compararlo con mi Tesla Model 3 es una locura. Y si hay alguien circulando con esto en España, ¿por qué no voy a poder circular yo el día de mañana con mi Cybertruck? Que ya os digo que es mucho más pequeño que ese auténtico bicho, pero bueno. Vamos adentro. Y es que bueno, se supone que ha llegado el invierno, pero la verdad es que estamos ya a 15 de diciembre y la temperatura que hay es bastante buena, bastante óptima. Entonces quiero hacer un vídeo grabando sobre estas fechas, cómo va a ir el consumo. Aquí ya, como sabéis la mayoría, le damos al cochecito, vamos al menú, vamos a trayectos y vamos a reiniciar el que tenemos de invierno. Este es el consumo que está haciendo hasta ahora, ¿vale? Es algo muy importante también el hecho de que he cambiado las llantas, ahora le he quitado los tapacubos, por lo cual el consumo ha subido un poquito. Pero aún así vamos a restablecer este consumo y vamos a salir ahora. Tened en cuenta que son las 2 del mediodía y la temperatura son 18 grados. La batería me está oscilando bastante entre 81 y 82. Yo lo he cargado hasta los 80, pero creo que por el tema de la temperatura, de que ahora hace más calorcito, como que ha dicho que bueno, que puede tener más batería. Esto ya sabéis lo que tenéis un coche eléctrico, que muchas veces es algo bastante random, pero bueno, aquí tenéis también el consumo que se supone que podríamos llegar a hacer en kilómetros, unos 422 kilómetros de autonomía con un 80%. No es algo descabellado, la verdad, yo creo que es algo bastante realista. Y tenéis en cuenta que el coche ya tiene unos 100.000 kilómetros, ya mismo llegamos a los 100.000, 99.301, y cuando lleguemos a los 100.000 kilómetros se esperan unos vídeos bastante curiosos referentes a lo que es la degradación, a todo el precio que me ha costado tener el coche durante estos 2 años, cómo ha sido la experiencia y si realmente te limita a tener un coche eléctrico o no en algunas situaciones. Pero bueno, esto si lo quieres ver, simplemente suscríbete al canal, quédate conmigo y ya mismo tendremos ese vídeo, que la verdad es que tengo muchas ganas que hacer, porque ya sabéis que mientras más va pasando el tiempo, más kilómetros tenemos, más kilovatios hora hemos cargado, más recorrido tenemos con el coche eléctrico, mejores experiencias. Y no hay mucha gente por ahí con más de 100.000 kilómetros en su coche que estén compartiendo los datos y que podamos verlos como lo vamos a ver nosotros de bien. Ya sabéis que se vienen un montón de cositas al canal durante estas navidades, así que te lo vuelvo a repetir. Si no te las quieres perder, suscríbete, dale a la campanita para que te avise y seguimos con el vídeo. Vale, algo muy importante que también quiero hacer, aquí nos venimos al menú, le damos a servicio y aquí nos vamos a ruedas y neumáticos. Hemos cambiado los tapacubos, los hemos quitado. Ahora mismo el coche cuenta como que tenemos los tapacubos puestos, por lo cual la autonomía es de 422. Pero esto para la autonomía y los trayectos, las predicciones del coche puede llevar a bastante confusión. Así que simplemente nos venimos aquí, le damos a ruedas y buscamos la que tenemos ahora puesto. Tened en cuenta que aquí se llama como el kit de tapacubos aéreo de 18 pulgadas. Aquí ya veríamos que son las nuestras. Actualizamos y ya en la imagen del coche, ¿veis? Es súper intuitivo y te lo deja todo bastante claro. Ya pone que tenemos estos tapacubos. En teoría, con los tapacubos tenemos un 5% más de autonomía, por lo cual ahora deberíamos perder un 5%. Si la autonomía ahora mismo estimada son de 400 kilómetros, un 5% serán unos 20 kilómetros, un poquito más, teniendo en cuenta de que son 422, ¿no? Serían unos 20, 25 kilómetros aproximadamente lo que nos debería quitar. Ya como podéis ver se ha reiniciado, no he perdido autonomía en cuanto a kilómetros, la verdad es que eso es algo que me extraña mucho, debería haber perdido autonomía, pero vamos a ver si al menos nos hace bien lo que sería la estimación de nuestra llegada. Aquí vamos a poner que vamos a la avenida del aeropuerto, porque es lo más cercano a donde vamos a ir nosotros. Aquí avenida del aeropuerto en Córdoba. Salimos con el 80, 81, 82, yo lo he cargado hasta el 80 ahora mismo, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho moverme entre el 80 y el 20% por el tema de cuidar la batería. En teoría vamos a llegar con un 29, sería un consumo de el 52%, un consumo bastante bueno, aunque es verdad que la temperatura a día de hoy nos ayuda bastante, es una temperatura bastante estándar, bastante buena. Hace un poquito de frío, pero con el tema de que nos va a ir dando el sol en el coche vamos a ir calentitos y seguramente no tengamos que utilizar ni siquiera el aire acondicionado. Así que bueno, vamos a poner el móvil en modo directo, vamos a empezar directo en YouTube y en Twitch. Ya sabéis, si me seguís en YouTube, que podéis ver los directos en cualquier momento, aunque normalmente no avisa porque la gente, si no tiene dada la campanita y no suele ver directos, YouTube entiende que no es algo que te interese. Pero en Twitch, por ejemplo, si nos sigues viajando en Tesla, pues te va a avisar siempre y la verdad es que el stream se ve con un poquito más de calidad. Así que si quieres ver este directo que vamos a hacer ahora de trayecto, que son 2 horitas y media, charlando de movilidad eléctrica,
charlando de las noticias recientes y la gente contando sus experiencias, lo cual desde mi punto de vista es lo más interesante, que cada uno cuente su experiencia con diferentes coches eléctricos. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitch. Os digo, viajando en Tesla, ahí entráis, nos seguís, es totalmente gratuito, se puede entrar desde un navegador, no tienes que descargarte ninguna aplicación ni nada. Y nos vamos ya, nos ponemos en el trípode y empezamos el viaje. Bueno, ya hemos llegado, mirad que estoy coloradito porque he venido calentito, ¿eh? O sea, aunque afuera hagan 17 y 18 grados que han hecho todo el viaje, la verdad es que con el tema del techo solar se calienta bastante. Eso sí, problema, algo ha pasado, algo está pasando, porque vaya a ver el consumo. Esto el que haya estado en directo lo habrá visto, que lo he ido comentando durante el vídeo. Algo ha pasado, ahora voy a comprobar físicamente si el coche tiene algo fuera, pero quiero que lo veáis primero. Vale, aquí tenemos la pantalla, vámonos a trayecto. Y mirad el consumo, 18,9. Eso es una animalada, es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos llegado hace unos 10 minutos aproximadamente, hemos estado charlando con la gente en Twitch y en YouTube, en directo. Pero es mucho gasto, mucho. Demasiado, yo esto no lo gasto nunca. No hacía ni tanto viento, ni tanto frío. Encima no llevábamos la calefacción. No sé qué ha podido pasar para tener un consumo tan alto. Ahí tenéis el chat. La verdad es que es bastante entretenido. La gente habla y pregunta bastante. Y mirad aquí la gráfica de energía. La he estado viendo también en el directo. Y es que el viaje actual, mirad cómo hemos ido referente al pronóstico. O sea, hemos consumido un 14% más de lo esperado en general, teniendo en cuenta que, mira, en la conducción hemos perdido un 25%. Una auténtica locura. Tened en cuenta que el coche lo hemos actualizado, le hemos puesto que llevamos las llantas. O sea, eso debería tenerlo en cuenta el coche. Aún así, yo ya a principio del canal hice mis cálculos y de llevar esto a los tapacubos la diferencia era un 7%. ¿Vale? ¿Dónde está ese 18% que me sobra? Es verdad que hemos venido por encima de la velocidad de la vía, o sea, estos consumos están a una media de unos 126, 128 kilómetros hora, pero aún así, mi coche nunca pasa de 17. 17,5 si hace viento, frío y llevo la calefacción, pero de 17 nunca pasa. Ya hemos hecho un montón de consumo. Ahora voy a comprobar visualmente por fuera. Mirad las llantas, las tenemos nuevas, o sea, las compramos y las instalamos la semana pasada. ¿Vale? Y nada, no sé por qué tengo un consumo tan alto. La verdad, puede ser de las llantas. Me gustaría que no, la verdad. Y las tenemos, ya os digo, nuevecitas, nuevecitas. Luego por delante, que me lo habéis dicho algunos, se llevaba el capó abierto, que tampoco lo llevaba abierto. O sea, el capó va perfecto. Y lo único aquí atrás sí que tengo el golpe este que le dio Sofía, que esto se lo voy a recordar yo hasta que me muera prácticamente. De cuando le dio el golpe a Tesla. Y eso, bueno, aerodinámicamente eso no, o sea, no es para perder un 18% de autonomía sin yo saberlo. Aquí se nota más la diferencia entre la llanta y la rueda. No sé si será esto. Pero nada, lo que os digo, que yo no creo que haya ninguna razón que yo entienda ahora mismo para un consumo tan alto. Así que nada, me toca comprobar, investigar un poco, porque también me habéis dicho por el directo que a la gente de Electromiau Miau les ha pasado este problema, que les ha subido mucho el consumo. Voy a contactar con ellos, les voy a preguntar, porque ellos también le tuvieron que cambiar los brazos del coche, de su Model Y, porque ya sabéis que le hacía el clac-clac ese. Y joder, la verdad es que me mosquea bastante porque es algo que no me ha pasado nunca. Estamos hablando de que he consumido un 25% más, eso es muchísimo. Eso es muchísimo y a ver si le encuentro explicación. Si sabéis algo, ponedlo en los comentarios, que al final pues seguro que hay gente que sabrá o podrá suponer. Yo, o sea, hasta donde yo sé, el neumático nuevo puede tener menos agarre, también pesa un poco más, vale más consumo. La llanta, verdad que le he quitado los protectores de llanta y ahora va con la llanta descubierto. Pero eso es un 7%, eso ya lo calculamos en su día. Y luego encima tenéis en cuenta que en calefacción hemos salido ganando porque no hemos llevado nada puesto. Entonces, pues no sé muy bien qué puede ser. Voy a investigar, voy a ir preguntando, voy a ver si saco algo en claro. Y si alguien sabe algo, que me lo ponga en los comentarios, porque así me entero yo y nos enteramos los demás. Pero bueno, familia, me despido. La verdad es que muchas gracias por haberme acompañado. Ya habéis visto que el consumo ha sido súper alto. No es porque sea invierno, eso sí es verdad que no tiene nada que ver, porque la temperatura es perfecta. La temperatura es perfecta. 18 grados fuera, dentro del habitáculo 23 grados, 22, 23 grados. Va súper a gusto, no llevan nada enchufado. Y hacía un poquito de viento, pero tampoco había tanto viento. O sea, he conducido en situaciones muchísimo peores y el coche se ha portado genial.
Y ya para acabar, ¿vale? El que ha llegado hasta el final, si ha llegado hasta el final y no estás suscrito, suscríbete. Porque sí, porque has llegado hasta el final, o sea, no te queda otra, ¿vale? Y ya pues, el que no me vea más, pues vamos a darle aquí un poquito a la Navidad, ¿eh? ¿Eh o no, gente? Vamos a disfrutar la Navidad, pasar una buena fiesta si no nos vemos. Aún así, seguro que nos vemos, ¿vale? Porque te vas a suscribir y le vas a dar a la campanita.